Muy buenas tardes, muy bienvenidos y bienvenidas a otra tertulia. Estas conversaciones que nacen a partir de la programación artística del Teatro Municipal de Santiago y cuyo objetivo es poder ofrecer a quienes están presentes aquí y a quienes nos ven después en las plataformas digitales información acerca de los espectáculos que estamos presentando. Información histórica, anécdotas, conversaciones, en este caso en torno a un gran título del repertorio universal de ballet. Nos referimos al ballet Romeo y Julieta, basado obviamente en la obra de Shakespeare y en este caso con la eterna e imperecedera coreografía del gran John Cranko. Antes de introducir y de presentar a quienes nos acompañan hoy día en la conversación, son verdaderos lujos de mujeres todas, quiero agradecer a las marcas que nos acompañan porque es importante también el apoyo de ellas. Me refiero a Cura, agua natural nativa, traída desde una pequeña planta ubicada en Curarrehue, en la región de la Araucanía, y disfrutada hoy tanto por nuestros invitados que están aquí presentes como también por quienes nos acompañan en esta conversación. También a la tradicional chocolatería Varsovien, que para cada ocasión nos tiene un detalle dulce y especial. Y también, ustedes ven ahí, canasto de flores, que como siempre nos acompaña con flores preciosas, perfumadas en todos los grandes momentos del Teatro Municipal de Santiago. Para comenzar a conversar, quiero hacer las presentaciones de rigor. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a quien fuera directora del Ballet de Santiago por más de 15 años, a una gran artista de la danza de todos los tiempos, conocida como la Calas de la danza, una mujer que fue musa inspiradora precisamente de John Cranko y para quien fue creado el rol de la Julieta que tendremos sobre el escenario en estos días. Quiero darle la bienvenida a Marcia Aidé. Y representando el rol de Julieta en las primeras funciones del Ballet de Santiago de este título tenemos a una bailarina excepcional, una bailarina argentina que tuvo un paso al comienzo de su carrera por el Ballet de Santiago y que luego emigró y hoy día reina en la Ópera de París. Es una gran artista y tendrá la responsabilidad de personificar a Julieta en las funciones de Romeo y Julieta. Me refiero a Ludmila Pagliero. Bienvenida, Ludmila. Y aquí voy a leer porque es un currículum que desconozco un poquitito más, pero también queremos darle la bienvenida a Javiera Lorenzini. Ella dicta cátedras de Shakespeare en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica de Chile. Tiene un doctorado en literatura inglesa por la Universidad King's College de Londres, en el Reino Unido, donde estudió las influencias griegas de la poesía de Shakespeare y sus contemporáneos. Su investigación está actualmente nominada al Premio de Excelencia de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad. Actualmente comienza un proyecto en la Universidad de Santiago sobre la recepción de poéticas inglesas en poesía latinoamericana contemporánea. Muy bienvenida, Javiera. Tenemos un público muy activo hoy día, nos alegra mucho eso, nos ayuda a darle vida y energía a esta conversación. Hay tanto que conversar y que preguntar. Yo creo que la primera pregunta un poco obvia es, Marcia, ¿cómo fue el proceso de creación de este ballet? ¿Y qué nos puedes compartir de eso? Yo te pondría play y que hables nomás, porque cuéntanos. Bueno, ese fue el primer ballet que Cranko creó para mí. Y eso no me voy a olvidar nunca, porque era una emoción tan grande de estar con ese gran coreógrafo. Y fue el principio de toda mi vida, fue el principio de toda una carrera. Es como que él falleció muy joven. Bueno, ahora son 50 años que Cranko falleció, pero Cranko falleció cuando tenía 46 años de edad. Era muy joven. En la plenitud de su creación, ¿no? Como creador. Todo lo que estaba haciendo. Trabajé con él 13 años en la compañía y después se fue, partió. Y Romeo fue el primero. Fue con Romeo que yo empecé a conocer lo que Cranko de verdad quería de mí.
lo que Cranco quería de su bailarina, de su compañía. ¿Y qué es lo que quería? Él quería que fuera una manera de bailar totalmente diferente de lo que había normalmente. Y eso parece que yo lo tenía, que era una cosa más, no era tan estricta. Yo no tenía una escuela como la Ópera de París, o como el Royal Ballet, o como Bolshoi. Yo trabajé con diferentes profesores, y todos ellos muy buenos. Todos ellos tenían diferente nacionalidad, diferente tipo de trabajo. Y yo creo que era eso que quería, alguien que no tenía ya una estampa. Un sello muy marcado. Y fue así que empezamos, y fue lo que me dio la vida. Yo creo que estoy acá hoy en día porque él fue el único que vio algo en mí. ¿Y cómo trabajaron el rol de Julieta? ¿Te costó encontrarlo? ¿Cómo fue eso? Bueno, claro, yo conocía la historia de Romeo y Julieta, pero Cranco no quería de manera ninguna que yo leyera el Shakespeare, porque él decía que no quería que yo ya en mi mente me pusiera como la Julieta de Shakespeare. Él quería tener su propia Julieta, que con cosas que tal vez Shakespeare no quería, pero que él quería. Entonces yo solamente hice lo que yo lo miraba, él decía, Márcia, quiero esto, y yo hacía. Y fue así que fue la creación del principio de mi vida. ¿Es tal vez el ballet más querido para ti, de los que fue creado por él para ti o no? No, todos fueron. Todos fueron. Todos fueron porque todos fueron una parte de mi vida y todos fueron una parte de yo como mujer. Cranco decía, tú tienes que ser la joven, tú tienes que ser la vieja, tú tienes que ser la buena, tienes que ser la mala, tienes que ser la bella, tienes que ser la fea. Y me dio de todo, porque creía que yo tenía que abrirme para hacer diferentes cosas. ¿Y qué dirías tú que es lo central de la Julieta que ustedes dos desarrollaron y que tal vez has querido compartir con Ludmila? Bueno, para Cranco el más importante era la libertad de movimiento, la libertad de expresión, que cada una podría dar, entender lo que él quería, pero al mismo tiempo salir de sí mismo. Y es eso lo que yo puedo hacer con esta maravilla, porque ella ya tiene todo. Entonces ya le paso lo que Cranco me pasó y es así. Yo le dije el otro día que para mí, cuando baile, es como si ese Romeo y Julieta, Cranco lo creó para ella, ahora. Y se adueña ahí del personaje. Es dueña, ¿no?, de su papel. Ludmila, bienvenida a Chile de vuelta también. Gracias. Es una gran alegría tenerte acá y un gran honor también para nuestro escenario. Quiero que compartas un poco con nuestros públicos que están acá y que están conectados también tu motivación para venir a Chile y estar acá para Romeo y Julieta, que una de ellas era trabajar con Márcia. Exactamente, una era poder trabajar con Márcia, la otra motivación es esta oportunidad que el Teatro Municipal me da de poder abordar uno de los roles míticos en una versión que no teníamos hace tiempo en la Ópera de París, pero que ya no se hace más. Y la tercera motivación, que hace tiempo que la estoy esperando, era de poder volver al Ballet de Santiago. Aquí empecé mi carrera profesional, aquí aprendí lo que es ser bailarina profesional, lo que es bailar en un cuerpo de baile, abordar un rol de solista. Es aquí donde yo me inspiré de bailarinas como Francisca Moya, Edimar Acevedo, Natalia Berríos, que fueron las que me mostraron artísticamente lo que es poder ser no solamente una bailarina, sino una artista. Entonces el hecho para mí de volver al Ballet de Santiago es un poco cerrar todo ese camino que caminé y
y poder reencontrarme con mis principios, mis comienzos. ¿Tus expectativas, Ludmila, de venir a trabajar en Romeo y Julieta, un rol que por primera vez vas a interpretar por esas curiosidades de la vida, pero no te había tocado antes, ¿no? Ni esta versión? ¿Cómo ha sido el trabajo con Marcia? El trabajo con Marcia, intenso. En 5 días me transmitió el ballet entero, en 3 actos, que no es nada fácil de poder absorber todas las informaciones, la comunicación con la música, no es solamente hacer los pasos correctamente, sino es conocer perfectamente la música para llegar, como dice Marcia, a esa libertad. Espero en las semanas que me quedan antes del estreno de llegar a eso. Es verdad que todavía sigo adquiriendo muchas informaciones, practicando, experimentando, pero tengo la suerte de poder estar bien acompañada por Marcia, donde siento mucho cariño, mucho amor. Y hoy hice todo el ballet por la primera vez con todo el cuerpo de baile. Yo diría que mañana ya se puede vender entradas y ya puede bailar. Ya lo sabe. No lo sé, porque recién terminé el ensayo y me fui al hotel y me caí muerta en la cama. Por eso llegué tarde. Pero no, muy intenso y como dice Marcia, hay que adquirir todas las informaciones y la gran responsabilidad del intérprete es de una vez que ya uno tiene todo eso, de poder liberarse y estar en el momento presente y vivirlo lo más intensamente, y así el público lo puede vivir con uno. Estamos en ese proceso, tenemos tiempo, pero claro, todos los días uno trata de poder mejorar y de poder sumar un poco más diría yo, no sé cómo traducirlo, pero de verdad en lo que uno hace. Javiera, cuando estamos hablando aquí, Marcia habla del proceso creativo, Ludmila de su manera de trabajar, su propia interpretación. ¿A quién estamos llevando al escenario? ¿Qué es esta obra de Shakespeare? Un autor tan enorme que estableció, diría yo, ciertos, no quiero decir prototipos, pero ciertos como caracteres que uno identifica tan fácilmente y la genialidad del coreógrafo John Cranko está precisamente en ser capaz de llevar con consistencia a través de la danza una obra cumbre como Romeo y Julieta. Sí, de todas maneras. ¿Me escuchan bien? Sí. No, tengo muchas preguntas, estoy pero llena de preguntas aquí para ustedes dos. Me da mucho gusto además que seamos puras mujeres. Conversamos aquí con muchos de los alumnos que están aquí presentes, que es increíble que Romeo y Julieta es probablemente una de las historias de amor trágica más conocida en el canon occidental, y eso ha hecho de Shakespeare también uno de los autores que epitomiza la literatura y la poesía, ¿no es cierto? Y una de las cosas increíbles que se ha dado con Romeo y Julieta, que tiene que ver con la forma en la que la obra terminó siendo arquetípica, es que adaptaciones, incluso al teatro, ni siquiera ya podemos movernos al tema de la danza, pero incluso al teatro, pueden incluso ya de momento prescindir del lenguaje de Shakespeare. Hay mucha adaptación actual que toma la historia y la reinventa de forma absolutamente distinta. Ahí muy en línea con el llamado a la libertad de la obra, con esta, sobre todo esta personaje femenina que desafía todos los cánones sociales, políticos de la época. Y claro, Shakespeare tiene esta cosa muy increíble que cuenta esta historia de amor atemporal, pero también es una historia de amor atemporal que está socialmente situada, que está determinada por el entorno de los personajes. Entonces tiene este mix perfecto entre el drama, la pasión, el amor, el humor, porque la obra tiene mucho de comedia, el final trágico que lo hace significativo. Dio con el mix perfecto aquí nuestro señor William Shakespeare y en ese sentido por eso podemos tener la riqueza también interpretativa posterior que tenemos. ¿Quién fue Shakespeare? Además, por supuesto, un gran escritor, dramaturgo. Sí, bueno,
no hay que presentar mucho a Shakespeare considerando lo famoso que es, pero es un autor que nace a finales del siglo XVI y vive desde esa época hasta principios del siglo XVII, en la época que nosotros conocemos como el Renacimiento, ¿no es cierto? Una época súper interesada en los clásicos, en los autores clásicos de Grecia y Roma, pero también en la que se empiezan a formar las instituciones y los paradigmas culturales modernos. Y Shakespeare viene de un pueblito en mitad de Inglaterra que se llama Stratford-upon-Avon, entonces Shakespeare era provinciano. Shakespeare probablemente no hablaba con el inglés de la BBC que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Y él es hijo de un fabricador de guantes que se vuelve muy próspero en este pueblo, que asciende socialmente, y esto es muy importante en la vida de Shakespeare, y de la hija de un campesino acomodado. Y luego, bueno, ellos viven en una casa muy, muy linda que todavía se puede ir a visitar en Stratford. Y él, después de tener 3 hijos con su mujer, viaja a Londres, donde se convierte no solo en dramaturgo, que es por lo que más lo conocemos hoy en día, sino que él también fue actor y también fue dueño accionista del teatro del Globe, donde trabajó ya desde el siglo XVII, pero también los teatros anteriores. Entonces él las hacía todas. Shakespeare las hacía todas, colaboró, escribió más de 37 obras, colaboró en más, escribió también poesía amorosa, que es por lo que más se lo conocía. Y al principio era bien desconocido, pero después empezó a ganar fama como autor y al final ya fue tan famoso que solo 7 años después de su muerte se publicaron, se imprimieron sus obras dramáticas completas, algo que no era tan común todavía en la época. Pensemos que la imprenta se había inventado hace poquito, hace un siglo. Qué buen resumen, ¿no? Como del detalle. Marcia, respecto de la obra completa, para quienes están escuchando, quienes tal vez conocen y tienen más conocimiento de ballet y danza, pero también para quienes tal vez van a venir por primera vez al Teatro Municipal a ver una obra completa. ¿Qué dirías que es lo más atractivo, en qué fijarse o cómo vivir la experiencia de Romeo y Julieta de Cranco? Primero, en el ballet hay muchos Romeo y Julieta. Y lo que es interesante es de ver cada coreógrafo tiene su imaginación de lo que Shakespeare quería decir. Hay el Cranco, hay el Macmillan, hay Grigorovich, hay Lavrovsky, hay Nureyev. Todos ellos tenían, la película también de Zeffirelli, todos tenían una manera de presentar el Romeo y Julieta que algo era diferente. Cada uno tenía su propia interpretación. Yo encuentro que el Romeo de Cranco, y conozco todos los Romeos que hay en ballet, todos, lo que Cranco tenía es que él tenía la capacidad de relatar una historia en ballet sin palabras, solamente con movimientos que un niño puede entender. Él siempre decía, quiero que el público entre en el teatro, no precisa leer nada, entiende todo. Eso era lo que Cranco tenía, que llegó, que su Romeo y Julieta, uno puede hacer acá, o en Rusia, o en China, a donde sea, el público entiende. Y para mí, el genio de Cranco en No Niegan es el segundo acto. En Romeo y Julieta. En No Niegan. Disculpe, es otro ballet de Cranco, pero es el segundo acto. ¿Por qué? Porque es como él hizo toda la parte dramática, toda la historia de Romeo con Teobaldo, con Benvolio, con las gitanas, con el grupo. El segundo acto para mí, bueno, todo, el primer, segundo, tercero es fascinante, pero el segundo acto para mí es genial de Cranco, porque es algo que llega al público. Hay un impacto, hay una fuerza dramática, física, que llega a cualquier público. Y eso para mí es la genialidad del Romeo de Cranco. ¿Te acuerdas cómo trabajó ese segundo acto?
Pues yo me pregunto, o sea, ¿cuál es mi duda? En el fondo, una obra literaria que es compleja, que tiene caracteres muy definidos, donde hay tragedia, personalidades establecidas, ¿cómo lo llevas a la danza de una manera tan efectiva? ¿Tienes al lado alguien, un dramaturgista tal vez, que lo ayudaba No. a decir qué parte de la historia contar? Porque No, Cranco nunca creó en dramaturgo. Él dijo que él era dramaturgo. o sea, era instinto entonces. Él leía Shakespeare, él era fascinado por Shakespeare. Shakespeare era todo en su vida, pero él leía, y como se dice, cuando comes una comida muy pesada, tienes que digerir la comida. Él digería todo eso y después empezaba y tiraba las cosas. En el ballet también uno tiene, yo no soy coreógrafa, pero está el apoyo musical de la música, que también narra la interpretación de la obra y entonces hace los cortes de las escenas y de los pasos de la historia, como se va contando. Tenía una manera de trabajar diferente de todos los coreógrafos, porque tanto llegaba con su cigarrillo, fumaba todo el tiempo, uno atrás del otro. Fumaba, tomaba su cerveza, sentaba, miraba, empieza la música y iba. Ahí no paraba más, con una rapidez que era impresionante. Creo que no llevaba más de un mes para crear un ballet de 3 actos. Él iba, y no paraba, no paraba. Marcia, tú interpretaste y fue creado para ti el Romeo y Julieta de John Cranko. ¿Te tocó interpretar de otros coreógrafos, de Macmillan? No sé. Sí, Romeo y Julieta. No, Romeo y Julieta solamente interpreté el de Cranko y también una parte del Béjart. Béjart hizo la escena del balcón con Jorge Don y era totalmente diferente, una cosa más abstracta, pero al mismo tiempo que tenía mucho a ver con Shakespeare. Ludmila, y tú, la versión que está en la Ópera de París es la de Rudolf Nureyev, por supuesto. ¿Encuentras que hay similitudes, no? En ciertas escenas con respecto a la música, por eso decía recién lo que decía, donde se encuentran el tableau, ¿no? Digamos, la escena de ese momento con esa música. Hay muchos pas de deux, el balcón es la música típica siempre, casi en todos los ballets, pero hay ciertas similitudes. Yo creo que tanto Macmillan como Nureyev tienen mucha inspiración de Cranko en sus ballets. Se ve mucho en ciertos momentos. Cranko fue un genio en lo que es la construcción del ballet neoclásico y de la teatralidad. Y yo creo que Macmillan y Nureyev se han inspirado mucho de él. Sí, Nureyev es un poquito más distinto. Macmillan se parece en algunas partes mucho con la versión de Cranko. ¿Fue primero la de Cranko o la de Macmillan? No, primero fue Cranko. Después vino Macmillan. Después vino Nureyev. Sí, porque la de Macmillan se parece bastante. Sí, Javiera. Perdón, me encantaría hacerle una pregunta, yo aquí de mi ignorancia. Cuando uno toma una obra dramática y la traduce a un ballet, ¿cómo lo hace? ¿O qué distintas miradas hay de cómo se puede hacer esto mejor? No sé, misterio. Eso es lo que... Claro, yo creo que hay distintas... Los creadores todos tienen modos distintos de hacerlo, ¿no? Sin tener el texto de Shakespeare que habla, porque es más fácil cuando uno está diciendo, yo te amo, ¿no? Pero cuando tienes que decir con el cuerpo, es otra técnica que uno tiene que usar. Pero al mismo tiempo, eso soy yo. Tienes que tener en el corazón. Tienes que abrir tu corazón, porque cuando abres el corazón, entonces la gente entiende sin que tengas dicho una palabra. Pero eso soy yo que pienso así. Ludmila ha trabajado con una cantidad importante de coreógrafos diversos, ¿no? Se puede haber distintas maneras, ¿no? Sí, hay diferentes interpretaciones a veces
pero el trabajo del bailarín muchas veces se asemeja al trabajo de un actor. Hay escenas en las que buscamos textos, tratamos de buscar palabras, obviamente no es el mismo texto, no es tan largo, no tenemos tiempo físicamente de decir una frase muy larga, pero buscamos palabras, soportes, a través de esa manera para construir, ¿no? Que nuestro movimiento tenga un crecimiento y tenga una verdad en lo que estamos diciendo. Por ejemplo, cómo me voy a mover hacia vos, si es una pregunta o si simplemente te estoy observando de lejos. Va a cambiar mi actitud física con respecto a lo que yo quiero decir. Y trabajamos un poco como los actores, muchas veces. No hay un texto preparado. Marcia no ha venido con un texto, bueno, en estos momentos decís esto y eso. Ese es el trabajo y esa es la magia del intérprete, de construir su propio texto. Y, por ejemplo, Marcia me decía, puedes pensar en esto, o puedes pensar en esto, o yo le decía, lo siento así, perfecto, funciona o no funciona. Y entonces, ella como guía, el trabajo que hacemos mutuamente, ella conoce lo que quería Cranco, ella conversamos juntas para ver qué es lo que yo también tengo ganas de decir y me acompaña para que yo pueda traducir en ese momento la interpretación que yo estoy queriendo dar. Súper, gracias. Sí, hace sentido. Además que también el lenguaje de Shakespeare, incluso aunque ustedes no ocupen las palabras del lenguaje, el lenguaje de Shakespeare es muy corporal, sugiere el movimiento, no es sobre todo el lenguaje de Romeo de Julieta, cuando ellos llegan al pic de su relación, las palabras no solo sugieren el sentimiento, las ideas, sino que muestran cómo los cuerpos efectivamente se podrían estar moviendo en el escenario. Él escribe para el escenario, no escribe un texto literario para ser leído. En la escena, Marcia, a propósito todo el tema más actoral, creo que alguna vez tú comentaste que en la escena de la partida de él, después de que pasan la noche juntos y él ya se va, ahí te decía Cranco que era solo una actriz, o eso, ¿sí? ¿Puedes contarnos, por favor, eso? Porque el tercer acto es solamente un momento que hay un pas de deux, un dúo, que es de Romeo y Julieta, cuando pasan la primera vez la noche en la cama y que por la mañana se separan. Y después, todo el resto de esta escena es todo, no digo pantomima, no es pantomima, es bailar sin bailar, pero expresar todo el texto, ahí sí el texto de Shakespeare. La escena del veneno. A ver, háblanos de la escena. La escena del veneno, por ejemplo, hay 3 etapas. La primera etapa, cuando Romeo se va y que Julieta entonces piensa, ¿y qué voy a hacer ahora? Yo quiero encontrarme con él. No quiero, la madre quiere que ella se case con el Paris, que es una belleza, un tipo muy elegante, que viene de la familia muy bien, pero ella, del principio, no quiere casarse con él. Y en ese momento se encuentra con Romeo. Entonces, el amor, Cranco siempre decía, Julieta se enamoró del primer momento con Romeo. Pero se enamoró, ya sabía que estaba enamorada. Entonces, de ahí, todo lo que viene después, la escena de cómo salir de donde estaba con su familia. ¿Cómo va a salir de esa familia? ¿Cómo va a encontrar su Romeo que ahora tuvo que irse porque fue el culpado que mató a Teobaldo? Teobaldo que pertenece a la familia de Julieta. Entonces, ahí es un drama que ella ya sabe que no tiene ni la ayuda de la madre, del padre, ni de la nana, de nadie. Entonces, ¿cómo va a ser? Y la única persona
que ella encontró que puede ayudarla es el padre Lorenzo, el cura Lorenzo, que después entonces le encuentra la manera de que le da un veneno, no un veneno para morir, pero un veneno que va a anestesiarla como si ella estuviera muerta. Y ahí entonces después Romeo llega, ella se despierta, él está ahí y salen los dos corriendo fuera de las dos familias. Pero eso no pasó, porque Romeo no recibió el mensaje de que eso iba a pasar a Julieta. La única cosa que recibió es que Julieta estaba muerta. Entonces sale corriendo desesperado para ver si llega a Julieta. Cuando llega, ya estaba ahí tirada. Entonces él dice, bueno, para mí la única cosa, me voy a morir. Y pum. La Julieta se despierta, pobre. Y de pronto se da cuenta que Romeo está ahí y está muerto. Entonces ella dice, ay, yo también quiero matarme. Y ¡pum! Y se mata. Claro. Pero la escena del veneno es actoralmente tal vez la más desafiante para Julieta, ¿o no? Y el veneno es algo en que ella tiene. La primera que está con el veneno, pero tiene la duda. Ella quiere hacer, pero tiene la duda. ¿Y si no funciona? ¿Y si tomo el veneno y me muero? Y nunca más voy a ver Romeo. ¿Y si tomo el veneno y no funciona? ¿Entiendes? Entonces, esa escena es la escena de la duda, de cómo llegar a hacer lo que ella sabe que tiene que hacer. Y tenía miedo, y no tenía miedo, y corría, y tenía el veneno en la mano, y sacaba el veneno de la mano, y volvía a tener el veneno en la mano. Hasta el momento que vino Romeo. Pensó en Romeo, y en el momento que Romeo vino acá, ella dijo, claro, todo va a salir bien. Tomó el veneno, pero no salió No como sale ella todo pensó. bien. Pero es una escena muy, muy especial, que no tiene coreografía, pero tiene como dibujo en el escenario que uno tiene que hacer. Como caminar más rápido, como correr menos, como no correr, como parar. Todo eso, o sea, todo es ahí, de verdad, tienes un script, ¿no? Como un guión. Como un de guión, movimiento. eso es. Ludmila, técnicamente, ¿qué es lo más desafiante que has encontrado en este trabajo como Julieta? Los padres, me imagino, ¿no? Que siempre son... No. Ah, no. No, eso es un tiempo, lleva tiempo de ponerse de acuerdo con su partner en ciertas, digamos, coordinaciones para que funcione. Pero yo creo que es ese tercer acto el más desafiante. Sí, ¿por qué? Para Julieta. Cuando se hace, encuentro que en ese tipo de actos en el que, sí, está la primera parte donde hay un dúo y se baila, esa parte, digamos, que puede ser más fácil, a través del movimiento uno crea emociones, pero después dejas de bailar y poder desapegarse de la bailarina para ser simplemente una mujer, una joven en esos momentos. Y todo lo que es drama, lo aprendí mucho en las obras de Cranco, ya sea en Onegin, el último pas de deux de Onegin, que es bastante largo, cómo hacer para que el drama se vaya construyendo de a poco y que llegue a su máximo en el momento que tiene que llegar. Si uno empieza muy fuerte, muy desesperado, en algún momento decae. Entonces, toda esa construcción es saber cómo ir creando las emociones de a poco, ir subiéndolas y llegar al clímax en el buen momento. La escena del el tercer acto para Julieta está, no sé cuánto dura, 20, 25 minutos, no tengo el timing justo, pero no sale del escenario y pasa de ese adiós con Romeo, de esa pelea con la familia,
de ir a buscar una solución, de tomar la decisión de tomar el veneno. Hay muchas cosas que pasan en un tiempo muy corto y de forma seguida, en las que es un desafío de construirlo bien y de poder crear el drama. Muchos estados, Justo. ¿no? Muchos estados, sí. muchas cosas, sí. Entonces, Le hizo la escena de la muerte también. la escena, claro, después uno que se duerme y viene Romeo, y después está el despertar. Digamos, uno se despierta, estás en la cripta, entonces, wow, ¿qué estoy haciendo acá? Hace frío, huele feo, diferentes cosas. Verlo a él, pensar que está vivo, darte cuenta que no está vivo, el dolor que te tiene que atravesar en el cuerpo, y después, todo eso va muy rápido en el ballet. Eso pasa muy rápido, son segundos, entonces hay que tener bien las etapas y que la rueda vaya girando y avanzando. Qué cansador encuentro de solo escucharlo, pasar por todo eso, es como agotador emocionalmente. ¿No? Emocionalmente, sí. Y pasar al costado de esas cosas es frustrante, entonces claro. Es el gran desafío de vivirlo. Javiera era un maestro de crear estas historias tremendas, porque todas son tan potentes de Shakespeare. ¿Cuál era su habilidad? Es un poco simple la pregunta, pero ¿cómo lograba construir estas historias que pasan los siglos, pasan los tiempos y siguen siendo arquetípicas de muchas cosas, no de una época, sino que del ser humano, ¿no? Difícil pregunta. Un dato interesante es que Romeo y Julieta como historia de amor trágica no la inventa Shakespeare. Shakespeare, de hecho, tiene muchos modelos en la tradición inglesa y europea, y él está imitando un libro escrito en los años 60 por este señor llamado Arthur Brooke, que ya escribe la historia de Romeo y Julieta, que es una historia que viene de la tradición italiana. Entonces Shakespeare toma este poema, que ya era un poema trágico, y lo adapta para el teatro. Y ahí hay varias genialidades y ahí uno se da cuenta de varias cositas considerando cuáles son los cambios que Shakespeare introduce. Uno de ellos, por ejemplo, es que la Julieta de Shakespeare tiene solo 13 años, que eso es increíble de pensar cuando ustedes hablan de la intensidad del rol, de la intensidad en escena, de todo lo que le toca vivir a Julieta y de toda esa valentía solo cuando tenía 13 años. Otra de las cosas que hace Shakespeare es introducir a los caracteres, desarrollar los personajes cómicos, Mercutio, ¿no es cierto?, la nodriza, que es un personaje, los dos son personajes súper cruciales en la obra que también ayudan a generar esa tensión y ese sentido del tiempo tan especial que tiene la obra de Shakespeare. Pensemos que, y otra cosa que hace Shakespeare, acorta los tiempos. En la historia tradicional de Romeo y Julieta, los amantes se encontraban en secreto como por 9 meses. Romeo y Julieta de Shakespeare toma solo 5 días. Entre que los amantes se conocen el primer día y Romeo todavía está ahí enamorado de otra, de Rosalind, se llama la otra, y ese mismo día va a la fiesta, se encuentra Julieta, se enamora, en menos de 12 horas ya decidieron casarse y así. Toda la acción va súper rápido, es una acción que en la misma obra se siente súper apretada. Entonces Shakespeare introduce esos elementos de comedia con Mercutio, con la nodriza, pero también esa condensación en el tiempo que tiene que ver con el tremendo efecto trágico de la obra y con la tremenda presión que también hoy día tienen los intérpretes para poder recrearla, ¿no es cierto? Aquí no sé, son algunas de las genialidades de Shakespeare obviamente, pero yo creo que es muy interesante que él toma personajes que ya están en la tradición y tiene ese como poder de reinvención y de rango. Otra cosa muy interesante de Romeo y Julieta es cómo mezcla la tragedia y la comedia y personajes de la alta alcurnia y de la baja alcurnia. Entonces él trae al teatro este rango de personajes, este rango de lo social que en su momento era ligeramente mal visto, mezclar la tragedia y la comedia, los reyes, los mendigos, eso no se hace, ¿no es cierto? Entonces él está ahí portándose más o menos mal con las convenciones
teatrales de la época, pero generando estos personajes que tienen un profundo impacto en escena, que eso es lo que le interesaba a Shakespeare, vender entradas y que sus teatros se llenaran, ¿no es cierto? Tenía sentido ahí de la parte más comercial y de marketing, ¿o no? De todas maneras, importante. Importante, por supuesto, también, para que la voz tenga alcance. Vamos a pasar a las preguntas de quienes nos acompañan hoy día acá. Quien tenga una pregunta, si levanta la mano, por favor, para poder llevarles el micrófono. ¿Tu nombre, por favor? Hans. Hans. Sí. ¿Cuál es tu pregunta? Aprovechando que están hablando del rol de, perdón, de la comedia, la tragedia y la tragedia de la comedia, quizás preguntarle a Marcia, que me llama la atención que Cranco haya empezado por esta tragedia de Romeo y Julieta como en coreografía. Entonces, como yo sé, también Marcia interpretó, ¿no es cierto?, a la fierecilla domada también de Cranco. Entonces, quizás, ¿qué puede tener, en este caso, no sé, la fierecilla de Julieta, o qué puede haber en ese sentido de trágico en la comedia o de comedia en lo trágico? Espera, no entendí bien tu pregunta. Ya. Es que me Lo llama que la entendí es sí. que con la fierecía que es Sí. una comedia. Claro, y que Cranco Entonces la hace querías- después de Romeo y Julieta. Entonces, por lo general siempre parten como por la comedia y después llegan al Bueno, drama. Cranco mezclaba todo. Claro. Cranco empezaba con drama, después más drama, después entró en la comedia. Y para mí, la fierecía fue el más difícil de todos. Porque cuando él dijo que la fierecía iba a ser un ballet cómico, yo le dije, pero yo no soy cómica. No, yo no era cómica. Yo podía hacer con facilidad los ballets como Onegin, como Romeo, como todo eso, pero entrar en un ballet cómico como él quería me fue muy difícil. Era otro tipo, pero Cranco tenía una capacidad de entrar en diferentes caminos. Y cuando hizo la fierecía, de verdad, fue uno de los más grandes sucesos de Cranco, porque él encontró coreografía, pasos, mezclas de pasos, mezclas de situaciones que fueron tan cómicas y al mismo tiempo tan diferentes de todo lo que uno había visto, que fue un suceso tremendo. Pero hoy, y él decía, el primer ballet que para él uno va a tener que parar de hacer es la fierecía. Él decía que la fierecía iba a ser old fashioned. Sí, iba a resistir mal el tiempo. Pero yo no creo que es así. Depende mucho de quién hace la fierecía, eso va a continuar siempre. Pero yo tuve un problema muy grande para encontrar mi camino a la fierecía. Y me cambió como persona, porque hoy yo puedo ser muy cómica. Lo que de momento que yo puedo ser cómica. Y antes no. Antes yo no tenía esa capacidad. Y él me empujó para que yo descubriera en mí misma otra manera de ser como ser humano. Gracias. ¿Te di la respuesta, Sí, cierto sí, o no? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿O quieres saber otra cosa? Sí, yo creo que si es que usted sabe o se recuerda de la relación de Cranco con Karl-Heinz Stolze, que es como... Sí, claro. Si nos podría como comentar algo de la relación con Heinz Stolze fue el brazo derecho de Cranco. Fue él que con Cranco descubrieron toda la música. No la de Romeo y Julieta, claro, Prokofiev ya estaba hecha. Pero Onegin, Cranco tenía una admiración muy grande por Tchaikovsky, pero no quería la música de la ópera, porque la música de la ópera era para la ópera. Entonces, con Stolze, ellos descubrieron Tchaikovsky, pero que no había sido hecho o utilizado en la ópera. Y para la fierecía, el Stolze tomó mucho de Scarlatti. Muchas piezas para Entonces, piano.
stolze, no sé si Cranco hubiera conseguido hacer todo lo que hizo. Tan importante la música, ¿no? Cuando no ha sido escrita. Como yo no sería lo que soy si no hubiera tenido a Cranco. O que Cranco no hubiera hecho todo lo que hizo si no me hubiera encontrado a mí. Todo eso. Claro. Una trenza. Muchas gracias, maestra. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta ahí? Sí, por favor. ¿Tu nombre, por favor? Hola. Hola. Mi nombre es Elisa. Elisa. No es propiamente una pregunta, sino que quiero decir algo. Yo tuve el honor de haber visto a Marcia bailar la Fierecilla Domada en Stuttgart con Richard Cragun. Hace, no digo cuánto tiempo, mejor. Muchos años. No importa, pero tengo la memoria aquí. Entonces, quería decirlo, porque es un honor para mí vivir todavía y verla a usted ahora, bueno, todos los años que fue usted directora del ballet. Bueno, yo he sido visitante del teatro hace más de 60 años, así que he seguido la carrera del ballet de Santiago desde que lo dirigía Chintolesi. Entonces, bueno, ahí eso da una idea de cuántos años tengo, pero no importa. Todavía tengo la gana y la vitalidad para venir con dificultades, pero vengo y voy a venir al estreno. Lo que le quería preguntar a la señorita Pagliero, ¿quién va a ser su partner? Emanuel Vázquez. Ah, ya. Fantástico. Muchas gracias. Gracias por traer ese recuerdo, Marcia. Efectivamente, tú en la Fierecilla Domada bailaste acá también con Richard, en este escenario también. Gran pareja sobre el escenario, Marcia. Si quieres recordar a Richard un poco. Sí, claro. Era tu Romeo de muchas maneras. Con micrófono es mejor. Sí, era... ¿Qué puedo decir? Richard fue lo que... ¿Cómo puedo explicar esto? Porque yo bailaba con Richard sin pensar. Yo tenía una confianza en ese partner, pero tan grande que yo no me preocupaba por nada. Yo no me preocupaba si yo me sentía bien, si yo no me sentía bien, si estaba bien en las puntas, si no estaba bien en las puntas, porque sabía que él estava atrás mío y me iba a salvar de cualquier situación. Entonces, cuando hoy en día me ven y dicen, ay, Marcia, tú eres una bailarina que flotaba. Yo digo, yo no flotaba nada. Yo tenía a Richard Craig que estaba y que me levantaba. Haciéndote flotar. Entonces, la mezcla de Richard con Craig fue fácil para mí de hacer la carrera que hice, porque tenía a estas personas ahí que me empujaban, que me ayudaban, que estaban ahí conmigo. Gran artista, Richard. Sí. Bueno, recordarlo siempre. ¿Alguna otra pregunta que tiene nuestro público? Allá, atrás, sí. Tu nombre, por favor, y tu pregunta. Hola, ¿me escucha? Sí. Francisco es mi nombre. Francisco. Era una pregunta para Mila. Quería saber, bueno, ya se había dicho que este era un ballet que quería romper con todo lo anterior, que no quería tener algo tan ya, no quería seguir lo que ya estaba escrito sobre Romeo y Julieta. En ese sentido, ¿hay algo propio tuyo que quieras imprimir en el personaje de Julieta? ¿Era para mí? No, para mí. No, es para mí. Pues mira, estaba pensando. Sí, difícil de dar una respuesta todavía al final, al principio de mi segunda semana. Yo creo que también es uno crea su personaje también con respecto a las personas que tiene alrededor, mucho, los partener y la simbiosis que se va creando.
no he visto a todas las intérpretes de Julieta para poder decir que yo voy a aportar algo que nunca he sido aportado. No tendría, digamos, no podría pensarlo así. Sí creo que lo que puede funcionar con respecto a mi personalidad y con respecto a mi carácter es la fuerza de esa mujer que puede, que también uno sabiendo las calidades y todas las mujeres somos diferentes, todos los hombres somos diferentes, hay gente que tiene personalidades más fuertes, menos fuertes. Yo creo que lo que quedaría bien o lo que yo podría utilizar y podría sacar lo más natural de mí es la fuerza de esa mujer decisiva de su destino. Gracias. Ya lo tienes. Sí, sé que lo tengo, por eso. Hoy ya salió todo. Gracias. Creo que quizás sería eso. Ya tienes tu Julieta, que no es igual a cualquier Julieta otra. Van a tener que venir a verla para que sepan cómo es al final la Julieta, ¿no? Importante que vengan a la experiencia en vivo de la danza, que es una experiencia maravillosa. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya estamos sobre la hora de conversación y vamos a ir terminando. No sé si hay más preguntas. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Sí? Allá levantaron la mano y después tú. Tu nombre, por favor. Mi nombre es Catalina. Catalina. Acá nos estamos preguntando, es una pregunta para Javiera. Como experta en Shakespeare y considerando que esta es una adaptación, ¿cómo qué consideras algún elemento que sí o sí tiene que estar en como el ballet, de cualquier forma que se adapte para ser considerado como una adaptación legítima o bien buena? No sé. Difícil con Shakespeare, porque cuando uno empieza a pensar en el problema de la adaptación, uno tiene distintos niveles, y ya lo hemos visto. Hay obras que quieren ser súper apegadas al texto, hay obras que se quieren liberar del texto, hay obras que quieren incluso ponerse al texto de distintas maneras. En términos súper personales, ahora que yo vaya a ver el ballet, estoy bien interesada en ver la escena en que se conocen. Romeo y Julieta. Precisamente porque es una escena en que en la misma obra hay un baile. Está el baile de la familia Capuleto y el momento en el que Romeo y Julieta se conocen es un momento muy metateatral, porque están con máscara, es un momento que habla de la literatura, porque ellos cuando se conocen hablan un soneto entre los dos, que es muy equilibrado entre los dos y en el que Julieta tiene mucha agencia. Pero también están en la mitad de un baile y en ese sentido tengo mucha curiosidad en términos de lo que la adaptación va a ser, ver cómo, porque yo todavía no he visto la producción, cómo está solucionado el tema de la intimidad de ese momento, de la intimidad en medio de la danza y de las posibilidades que tiene la danza de representar o de decir el amor y la historia poderosa de Romeo y Julieta. Creo que esto no está respondiendo para nada a tu pregunta, Catalina. Exactamente lo responde. Sí. Muchas gracias. Siempre se dijo que el ballet Stuttgart era muy exigente para entregarle una coreografía a otra compañía. ¿Y cómo se gestó, digamos, la traída de las obras de Cranco acá a Chile? ¿Cómo sucedió que nuestra compañía, que el teatro pudiera tener las obras de Cranco, porque no todos los teatros o todas las compañías pueden de pronto sumarlas a su repertorio? ¿Cómo fue eso? No son todas las compañías que pueden bailar Cranco, pero esta tiene todo y siempre tuvo todo para bailar Cranco. Porque como dijeron los alemanes una vez que esta compañía fue a bailar a Stuttgart, dijeron, los chilenos bailan con el corazón en los pies. Y eso quiere decir todo. Lo que esta compañía tiene es que cuando abre el telón, ya tienen una energía antes de empezar a hacer cualquier movimiento. Ellos tienen una energía, un amor por lo que están haciendo,
y una manera de expresarse en el escenario que va más allá de técnica. Y por eso tienen casi todo el repertorio, tienen mucho del Gran Ballet de Cracovia. No solamente Mucho. los tres grandes, los más pequeños, tienen de todo. Gracias. Me llamo Nahuel y Nahuel. esta pregunta es para Ludmila. ¿Cuál es su parte personal favorita de todo el ballet y por qué? Gracias. Esas preguntas son tan difíciles siempre, ¿no? Porque Cuando bailo por la primera vez un ballet, lleva un poco de tiempo de poder responder exactamente a esta pregunta, porque hay todo un proceso de experiencia. Quiere decir, ahora estoy experimentando el personaje, aprendiéndolo en el estudio, digamos. No tengo el decorado, no tengo las luces, no tengo la música de la orquesta. La semana próxima vamos a empezar a hacer todo el trabajo en el escenario, a poner los cambios y a empezar a tener lo que es el ritmo exacto del ballet, de una escena a la otra. Entonces ahí emocionalmente también hay todo un proceso. Y el encontrarse con el público crea otro proceso de mucha adrenalina, de muchas emociones. Y una vez, porque cuando uno nunca lo bailó va hacia algo desconocido, no sabe. Una vez que ya lo experimenta y lo ve, ahí puede exactamente responder a tu pregunta. Por el momento estoy disfrutando de todo, pero sí, tengo que pasar por ese proceso. vamos a tener que hacer otra tertulia post. Post. Post estreno. Post. ¿Qué fue para- lo que más te gustó? ¿Qué fue? Porque claro, ahí mismo musicalmente, en estos momentos en los estudios trabajamos con piano. Cuando uno llega al escenario y empieza a trabajar con la orquesta, toma otra dimensión el ballet. Toma completamente otra dimensión. Entonces son cosas que todavía no he experimentado. Próximamente. Próximamente. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias a estas tres magníficas mujeres, todas brillantes en lo que hace cada una. Javiera, muchas gracias por haber traído a Shakespeare acá y haberlo presentado en cómo lo has hecho. Muchas gracias a Ludmila por superar el cansancio del intenso ensayo y estar aquí con nosotras. Y muchas gracias a Marce, que dejó botado el sushi, por eso la llama, ahí su marido, para poder venir a conversar con nosotros. Pero va a ir en busca de su sushi de vuelta ahora, me imagino. Así es que lo disfrute. A ustedes muchas gracias por compartir y por darnos tiempo de ustedes para poder conversar e intentar ofrecerles un camino de una experiencia con Romeo y Julieta que sea el mejor posible, y para eso escuchar a quienes tienen algo importante que decir es siempre un aporte. Muchísimas gracias también al equipo que ha estado aquí con nosotros hoy día para hacer esta tertulia, y los dejamos invitados, por supuesto, al estreno de Romeo y Julieta a partir del día 19 de abril. Que estén muy bien y hasta una próxima tertulia. Gracias.